Primero de todo, muchísimas gracias a todos, buenos días y muchas gracias por el interés en este webinar que vamos a presentaros hoy dentro de las jornadas de transformación digital del Instituto que conocéis todos bien. Seguramente algunos de vosotros ya habéis estado en alguno de los webinars que hemos hecho estos últimos años. Y bueno, comentaros simplemente que tenéis un panel en el escritorio, en la aplicación, para poder enviarnos preguntas. Si os van surgiendo preguntas, la idea es que hagamos las presentaciones, las dos presentaciones que tenemos, una detrás de otra, pero si tenéis alguna pregunta, por favor, nos las vais mandando, las iremos recopilando y cuando terminemos vamos a dejar un rato para preguntas y respuestas y trataremos de responder todas las que podamos. Bueno, habréis visto que estamos grabando la sesión. El objetivo es cuando tengamos disponible la grabación, poder enviarle a todo el mundo el link para poder descargarlo y que puedan compartirlo pues, con algún compañero o alguien de la organización que no haya podido asistir al webinar. No me quiero entretener mucho con la introducción. Sin más, la agenda. Vamos a presentar en primera instancia Laura Espinosa, que es Country Manager para Sur de Europa de Diligent. Va a hacer una presentación sobre la percepción de los riesgos en el Consejo de Administración. Va a presentar algún estudio hecho por el Diligent Institute, que puede ser de vuestro interés y que además pues, podréis acceder a él para ver estos estudios y algún otro. A continuación, dentro un poco del hilo del webinar de la percepción de riesgos y la gestión de riesgos, para poder dar respuesta dentro de la organización a las necesidades que pueda tener el Consejo de Administración, vamos a hacer una presentación de cómo lo hace Diligent One, cómo gestiona este control interno para poder llegar hasta el reporte en Bosch, que es la aplicación en concreto de Diligent One para el Consejo de Administración y los comités de dirección. Y ya veréis luego durante la presentación que está todo muy hilado con lo que es el modelo de las tres líneas del instituto y cómo damos respuesta a las necesidades que tienen las distintas líneas, cómo interactúan entre ellas y cómo llegamos al Consejo de Administración. Esta segunda presentación la van a hacer Coldo de Ariño y Carlos Rodríguez Arroyo, que son de PMP. Nosotros somos el partner de Diligent desde el año 2010 en España y son dentro de PMP los responsables de producto y de servicios de Diligent. Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra a Laura para que pueda comenzar su presentación. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos por asistir a esta sesión de hoy. Bienvenidos. Y bueno, y encantada de participar con nuestro partner PMP en esta sesión. Como os anticipaba Enrique, lo que os queremos presentar en primer lugar son tres informes llevados a cabo recientemente por el Diligent Institute. Bueno, Diligent, seguramente la mayoría de vosotros nos conocéis como el proveedor líder en soluciones de software GRC. Que utilizan muchísimas organizaciones en el mundo y que el objetivo de nuestras herramientas es facilitar el cumplimiento normativo, la gestión de los riesgos y el buen gobierno corporativo. Y el Instituto Diligent es el centro de investigación global de gobierno corporativo de Diligent, que nació hace ya 6 años precisamente para complementar esta misión desde una perspectiva de investigación y académica. Y el objetivo del instituto es impulsar el buen gobierno corporativo, compartir mejores prácticas y proporcionar a los líderes empresariales información que necesitan para tomar mejores decisiones y mitigar los riesgos, ¿no? Y lo que hemos seleccionado hoy para presentaros brevemente son tres de los informes más relevantes que se han llevado a cabo recientemente por el Instituto. El primero de ellos trata sobre el nivel de concienciación, los conocimientos y la experiencia en materia de ciberseguridad que existe en el Consejo de Administración. El segundo trata sobre el nivel de adopción de las tecnologías digitales en el Consejo y las ventajas que puede ofrecer la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y en el tercero lo que hemos
analizado es el enfoque que están adoptando los consejos de administración en distintas geografías para abordar el riesgo cibernético. Para este primer informe, lo que se analizó fue la composición de los consejos de las compañías del índice Standard Poor's 500 con el objetivo de determinar, como os decía, las brechas en educación y experiencia en materia de ciberriesgos en las compañías más grandes e influyentes de Estados Unidos. Y los resultados de este informe, que lo elaboramos en colaboración con Night Dragon, están avalados por líderes en la industria como son la Bolsa de Nueva York o Spencer Stuart o Glass Lewis. Y para este análisis lo que hicimos fue dividir las compañías en 4 grupos. En el primer grupo estarían aquellas compañías que cuentan con al menos un ciberexperto en el consejo. Y de la muestra que analizamos, solamente 7 empresas tienen un director de seguridad de la información o CISO actual o anterior en su consejo. Y en 2 consejos de empresas del S&P 500 hay un CISO que forma parte de este consejo. Ninguna, sin embargo, presentó al CISO de su propia organización sentado directamente en el consejo de administración. Si bien es habitual, como sabéis, que el CISO presente ante el consejo con cierta cadencia regular. En el grupo 2 estarían aquellas empresas que tienen en su consejo experiencia en tecnología, pero no necesariamente especialistas en ciberseguridad. Es probable que estas personas estén informadas sobre temas de ciberseguridad y tecnología en general, pero son menos expertos directos en el tema que aquellos que pertenecen a la categoría anterior. Y en este grupo estaría el 31% de las empresas analizadas. Y como vemos aquí, más de la mitad de la muestra, el 52%, se encontraría en el grupo 3, que son aquellas empresas que tienen al menos un miembro del consejo con alguna conexión con el mundo de la ciberseguridad, pero sin contar con experiencia previa directa en un rol profesional en ciberseguridad o en tecnología. Algo que hemos querido compartir con vosotros es que en este informe hay un aspecto, destaca un aspecto positivo en cuanto a la igualdad de género en los consejos de administración, especialmente en relación con la ciberseguridad, ya que según los datos analizados, el 33% de todos los consejeros de las empresas del índice S&P 500 son mujeres. Y lo más notable es que de los 6 CISOs que forman parte de los consejos de administración en estas empresas, 4 de ellos son mujeres también. Y este dato pues subraya que aunque la presencia de expertos en ciberseguridad en los consejos sigue siendo limitada, como hemos visto, las mujeres están logrando ocupar puntos clave en este ámbito, lo que contribuye a una mayor diversidad y a un enfoque mucho más inclusivo en la toma de decisiones sobre riesgos tecnológicos. Algo que también aborda este informe es el impacto creciente de la inteligencia artificial en los consejos, destacando que la inteligencia artificial está transformando tanto las oportunidades como los riesgos en el entorno corporativo, ya que los mismos avances tecnológicos que benefician a las empresas pueden ser aprovechados por los atacantes para mejorar sus tácticas. Y bueno, pues por último se subraya la urgencia de que los consejos se eduquen sobre los riesgos cibernéticos asociados con la inteligencia artificial, ya que pues esta tecnología será cada vez más parte integral de las operaciones empresariales y los consejos necesitan mejorar su conocimiento y sus habilidades para poder gestionar los nuevos riesgos que se introducen con estas tecnologías. Vamos ya con el segundo informe. En este caso lo elaboró el Instituto Diligent con Board Agenda y en este se explora el uso de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial en la toma de decisiones de los líderes empresariales en empresas en Europa y en el Reino Unido.
y los objetivos del estudio eran evaluar el nivel de adopción de tecnologías digitales y la IA en la toma de decisiones, determinar cómo los líderes y los consejos gestionan los crecientes volúmenes de datos en sus organizaciones y, en tercer lugar, identificar las áreas de oportunidad y las inversiones necesarias para mejorar la toma de decisiones mediante el uso de la tecnología. Aquí lo que hemos recogido son algunos de los hallazgos más significativos de este informe. En primer lugar, hablamos sobre la sobrecarga de datos, ya que el 67% de los encuestados sienten que sus consejos de administración están abrumados por la cantidad de datos disponibles. Esto indica que, debido al aumento en la cantidad de información, las organizaciones luchan por gestionar y utilizar estos datos de forma efectiva. Algo significativo también es la importancia de los datos, ya que, a pesar de sentirse abrumados, el 89% de las organizaciones reconoce que los datos son más críticos para la toma de decisiones ahora que hace 5 años, lo que nos indica la creciente dependencia de los datos en la formulación de estrategias, a pesar de los desafíos que presenta su gestión. Eh, por otro lado, el 60% de los líderes señala que los miembros del Consejo de Administración carecen de una comprensión clara sobre cómo utilizar la inteligencia artificial y los datos para mejorar la toma de decisiones, lo que nos sugiere que, aunque los datos reconocemos que son cruciales, existe una brecha en el conocimiento que nos impide su uso efectivo. Y por ello, el 70,5% de las organizaciones planea invertir en capacidades de inteligencia empresarial y en tecnología para dar respuesta precisamente a esta necesidad de mejorar la calidad y la gestión de los datos y facilitar una toma de decisiones más informada y más efectiva. Vamos ya con el tercer y último informe y recordaros nuevamente que, si deseáis descargar estos informes completos, están todos disponibles en la página web del Diligent Institute. Al final de la sesión compartiremos la presentación y también los enlaces para que los podáis descargar. Este último estudio sobre ciberseguridad, auditoría y el Consejo de Administración tenía como objetivo analizar cómo la supervisión del Consejo de Administración impacta en el rendimiento de la ciberseguridad de las organizaciones, explorar la relación entre el rendimiento financiero y el desempeño en ciberseguridad y evaluar también si los comités especializados mejoran la postura de seguridad frente a los riesgos cibernéticos. Para este informe se analizaron empresas con comités especializados en supervisión de riesgos o de ciberseguridad, y lo que se hizo fue clasificar la supervisión de ciberseguridad en tres grupos. En uno de los grupos estarían las empresas con un comité especializado en riesgos. En el segundo, las empresas sin comité especializado, donde el comité de auditoría asume la supervisión de ciberseguridad. Y en el tercer grupo, empresas sin comité especializado ni de auditoría, donde se asume que el consejo al completo es quien supervisa el riesgo. Y los expertos en ciberseguridad se definieron como consejeros que son o han sido CISOs, CEOs, CIO, CTO en empresas de ciberseguridad. Estos son algunos de los hallazgos más significativos de este informe. En primer lugar, la relación directa entre seguridad y valor. Vemos que las empresas con un alto desempeño en ciberseguridad generan significativamente más valor, hasta 4 veces más, para los accionistas, con lo cual la ciberseguridad no solo protege las empresas de amenazas, sino que también contribuye a su éxito financiero y a la creación de valor a largo plazo para los accionistas. También a destacar que existe más seguridad con comités especializados, ya que las empresas con comités dedicados a la supervisión de riesgos o a la auditoría tienen un mejor rendimiento de ciberseguridad, lo que nos da a entender que estos comités juegan un papel clave en la gestión efectiva de los riesgos cibernéticos.
Otro de los hallazgos significativos es que tener un experto en ciberseguridad en el Consejo no garantiza una mejora en la seguridad. Veíamos en el primer informe que analizábamos precisamente la presencia de miembros del Consejo con esta experiencia, pero vemos aquí bueno, lo importante en realidad es que se integre en comités especializados como los de auditoría o de riesgos que supervisen específicamente los riesgos cibernéticos. Y por último, otro dato a destacar es que las industrias con mayores regulaciones, como pueden ser los servicios financieros o el sector salud, tienden a tener un mejor rendimiento también en ciberseguridad. Y bueno, los tres informes que os hemos presentado, como habéis podido apreciar, subrayan la necesidad de fortalecer la gestión de los riesgos y de mejorar la transparencia y la eficiencia en los consejos de administración. En Diligent, nuestro objetivo es transformar el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el cumplimiento a través de tecnología y de una plataforma unificada que ofrece una visión completa y centralizada de los riesgos, eliminando la necesidad de múltiples sistemas. Y con este propósito hemos lanzado recientemente al mercado Diligent One. Es una plataforma innovadora que lo que hace es centralizar precisamente la supervisión de los riesgos, facilitar una toma de decisiones más ágil y garantiza que la estrategia empresarial esté alineada con las demandas actuales de gobierno corporativo, de gestión de riesgos y de cumplimiento. Y bueno, lo que voy a hacer ahora a continuación es ceder la palabra a Koldo, quien nos va a ofrecer más detalles sobre esta plataforma y nos va a realizar una breve demostración de la misma. Un poco en línea con lo que comentaba Laura, eh, quería mostraros un poco las soluciones de las que hablaba, dirigidas un poco al Consejo de Administración, donde comentaba un poco pues evitar esa gran cantidad de información y ir a datos más específicos que sean de interés para el Consejo y describan perfectamente la situación para la toma de decisiones. En este sentido, quería destacar este punto que veis aquí en pantalla, este acceso, que me permite conectar la aplicación de Boards con lo que es la plataforma Diligent One y compartir los resultados de nuestro GRC con el consejo a través de la aplicación Boards que estáis viendo aquí en pantalla. Entonces, si conectamos con Diligent One, lo que vamos a tener aquí son los cuadros o informes que hayamos publicado desde la plataforma. Y de esta manera podemos presentar al Consejo pues, información muy específica, muy directa, por ejemplo, como puede ser de todos los trabajos que estamos realizando, este gráfico donde se muestra el nivel de riesgo inherente recogido en los diferentes programas, ¿vale? o módulos y el riesgo residual, ¿vale? Después del tratamiento que hayamos realizado a través de los diferentes controles, así como el nivel de aseguramiento obtenido en cuanto a esa efectividad tratada en los controles, para que de un vistazo pues, podamos observar exactamente en qué punto o situación nos encontramos. De la misma manera, aparte de este tratamiento del riesgo, podríamos ver pues, la situación de los hallazgos o acciones. Este es un gráfico muy escueto, con la información ya más detallada debajo, pero podrían ser informes más gráficos donde se pueda observar perfectamente qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con todo ese seguimiento a esas observaciones o casos recogidos como recomendaciones o hallazgos, ¿vale? Para mostrar directamente al Consejo. Con lo cual es importante contar con una herramienta que sea clara y sencilla, que transmita perfectamente la situación. Este es otro ejemplo. ¿Vale? Y otro, por ejemplo, un poquito más pues, elaborado sería este, de tal manera que no solo podamos transmitir de forma directa nuestros resultados, sino que además estos números estén sustentados por la plataforma Diligent One con la que se han obtenido y con la que de alguna manera hemos compartido con el Consejo. Entonces,
El sustento de estos números radicaría en el uso, por ejemplo, de nuestra herramienta Diligent One. Si para mostraros un poco la solución, ¿vale? Dejadme que comparta aquí el acceso a la misma. Entonces, como podéis observar, Diligent One es una plataforma única que me permite tratar, por ejemplo, el riesgo a nivel estratégico de la compañía para detectar aquellas áreas con mayor apetito de riesgo y bajar a lo que es un análisis más detallado en proyectos de los diferentes modelos que podamos aplicar, por ejemplo, una ISO 27001 o cualquier trabajo de auditoría, un compliance penal, es decir, los diferentes modelos que queramos abordar dentro de nuestra compañía, de la cual de estos modelos obtendremos los resultados que son los que hemos publicado al Consejo. Por lo tanto, tenemos el detalle y la traza de todo lo que ha acontecido en este tratamiento, esta identificación de riesgos, evaluación de los mismos y tratamiento a través de los diferentes controles. Evidentemente he puesto el foco aquí en proyectos, que es, digamos, el acceso principal, pero evidentemente la solución cuenta con un montón de apartados que nos van a complementar y ayudar en nuestra gestión. Como hablaríamos, por ejemplo, los planes de aseguramiento, serían los planes de auditoría, por ejemplo, así como, por ejemplo, un apartado interesante serían los robots para la automatización de procesos que nos ayuden, por ejemplo, a realizar nuestras tareas de forma más efectiva y no evitando trabajos repetitivos, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, un apartado para lo que es las normas, ¿vale? Donde podemos añadir cualquier tipo de norma a la que estemos sujetos y que podamos realizar ese seguimiento del cumplimiento de la norma. De nuevo, ese cumplimiento, como veremos posteriormente, es sustentado por toda la gestión que estemos realizando a través de nuestros proyectos o trabajos, ¿vale? Como no, contar con una librería, digamos, de informes o de cuadros de mando, ¿vale? Que podamos diseñar, tal y como, por ejemplo, habéis visto los que hemos publicado en la aplicación de Boards para el Consejo, que provienen del centro de actividades, que luego os mostraré, pero también podríamos generar informes como los que a continuación os enseñaré a través de Storyboards, ¿vale? Storyboards o el centro de actividades simulan cuadros de mando, pero yo los llamaría más cuadros de monitorización continua, ¿vale? Como luego os mostraré. Muy importante, todo el contenido que ofrece nuestra solución está soportada por una plataforma e-learning para el aprendizaje de los usuarios, no solo con ejemplos, digamos, de uso de la aplicación, sino también con ejemplos prácticos, funcionales, a través de la aplicación. Con lo cual, es una plataforma completa de e-learning, de diferentes cursos con diferentes niveles, tanto para la aplicación, digamos, de gestión CRC que tenemos aquí en pantalla, como incluso también para la aplicación analítica que nos permitiría hacer automatización de controles. En este sentido, comentarles que algunos de los cursos también disponen de CPEs interesantes para, pues, sobre todo los usuarios, para la formación continua, ¿vale? Están recogidos dentro de lo que es el licenciamiento de la aplicación. Y bueno, la parte de recursos sería cualquier complemento que necesitáramos para poder instalar en nuestra arquitectura, como por ejemplo un servidor analítico que nos permitirá manejar grandes volúmenes de datos dentro de nuestro ecosistema. Esta plataforma es SaaS. Podemos garantizar la comunicación con diferentes entidades. Podemos trabajar en multioficinas. Y como veréis ahora, por ejemplo, nos va a permitir no solo la gestión que acabo de describir a través de la plataforma, sino también el tratamiento, el resultado que podemos obtener con ella misma. Por ejemplo, si nos vamos a, por ejemplo, pues aquí mismo, el propio sistema nos va a permitir ofrecer, por ejemplo, de todo nuestro trabajo, el resultado final en términos de, por ejemplo, control interno, como ayuda digamos, a la comunicación al consejo de los resultados y de alguna manera gestionar con las diferentes líneas pues el tratamiento que tenemos que realizar al riesgo en base a los controles definidos, pues podríamos obtener un informe de este estilo, donde podamos tener el número de procesos definidos con su número de riesgos asignados, riesgos inherentes evidentemente al proceso, y
el número de controles aplicados para la mitigación de ese riesgo inherente. De tal manera que pudiéramos tener por nuestra estructura organizativa el resultado de ese nivel de riesgo y esa merma en el nivel a través del tratamiento de los controles. Evidentemente esto es un ejemplo, o sea, solo hay aquí un poquito de merma, ¿vale? Y de esta manera podríamos ver no solo a nivel global, por unidad de negocio, sino también, por ejemplo, ese mismo tratamiento del riesgo a través de los procesos o a través de los propios riesgos identificados. ¿Vale? En este gráfico, pues solo en el ejemplo, solo hay una merma aquí en este riesgo. Incluso si nuestra evaluación del riesgo ha sido realizada a través de diferentes factores, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, pondríamos los diferentes impactos por los que podemos evaluar un riesgo, podríamos después también tratarlo para poder filtrar la información en función de, pues, quiero ver los riesgos cuyo impacto económico sea alto, ¿vale? Es decir, este informe se puede ser filtrado por todos los conceptos que aquí se ven aparecer, ¿vale? Aquí veríamos, por ejemplo, una tabla con el riesgo inherente recogido versus el riesgo residual, ¿vale? Y de la misma manera podríamos ver el tratamiento realizado sobre el riesgo a través de la evaluación de controles, como pues tenemos en este ejemplo 273 controles donde uno ha sido efectivo y otro no ha sido efectivo, el resto está en proceso de evaluación o de enviar esa evaluación para realizarla. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, pues esa distribución de la evaluación a través de los diferentes procesos, ¿vale? Con los resultados también de la misma. Y lo más importante es, en base a los controles no efectivos, por ejemplo, pues qué unidades de negocios han sido afectadas, qué procesos han sido afectados y qué riesgos han sido afectados. ¿Vale? De esta manera, como podéis observar, pues cuando tenemos, después del tratamiento realizado con la plataforma, un informe perfecto de lo que acontece a nivel de resultados, ¿vale? Del diseño que hayamos planteado. Esto es un poco lo que nos va a permitir DiligentOne One y este tipo de información es la que hemos trasladado al consejo anteriormente para mostrar a nivel de resultados, pero de forma pues, más sencilla, escueta, ¿vale? Y entendible para el consejo. Siguiendo un poco con la herramienta, ¿vale? ¿Cómo llegamos a conseguir esta cantidad de datos así organizada? Bueno, pues lo más importante es destacar que hablamos de una plataforma, de una solución única, no solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto a gestión. Es decir, vamos a tener nuestro contenido y también vamos a tener toda la comunicación que tenemos con nuestro equipo de trabajo y con los diferentes interlocutores, también a través de la propia aplicación. ¿Vale? En cuanto a contenido, simplemente destacar en la parte de proyectos cómo vamos a tener nuestros diferentes trabajos, ¿vale? Que pueden hacer referencia, insisto, pues a una SOX, a una STIS, STINF o una ISO, ¿vale? Importante, vemos aquí cómo tenemos diferentes tipos de proyectos y, por cierto, aquí pone, por ejemplo, auditorías, porque el sistema nos permite cambiar la nomenclatura de la aplicación de cara a abordar pues, diferentes departamentos dentro de la compañía, ¿vale? Y entonces todos los proyectos los podemos personalizar y determinar cómo queremos denominar a las cosas. En este ejemplo, lo que os comentaba, tengo un acceso directo a todo mi trabajo en el que estoy inmerso, que puedo filtrarlo, donde veo el grado de avance, fecha de inicio y finalización de los trabajos, ¿vale? Y lo más importante que os comentaba anteriormente, todas las comunicaciones están también centralizadas a través de la solución, en términos de solicitudes que me han enviado a mí, tareas que me han asignado, hallazgos en los que estoy participando, o incidencias, recordad que el nombre se puede cambiar, lo podéis cambiar vosotros, y los planes de acción en los que participo, en los mismos términos lo que yo he asignado a otras personas. Con lo cual, como podéis observar, aquí veo si tengo mensajes nuevos, si voy tarde en algunas de ellas, teniendo en cuenta que el sistema recoge la fecha de finalización y me ayuda o me permite hacer el seguimiento de todas esas comunicaciones de forma automática, con recordatorios que el propio sistema enviará a los diferentes responsables. Bueno, dicho esto, solo por mostraros un poco ese contenido que vamos a tratar, hemos hablado de que podemos personalizarlo, con lo cual vamos a poder crear plantillas o marcos de matrices con sus procesos, riesgos identificados y controles asignados, ¿vale? Y si abro cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a ir aquí, pues podríamos ver, por ejemplo, cómo en el sistema lo que me permite es definir pues, los diferentes apartados
¿vale? A través de los procesos. Me permite también, dejar que acceda aquí, definir cómo quiero trabajar, es decir, puedo definir una parte de documentación del proceso, donde puedo describir ese proceso, puedo añadir documentación, la parte de diseño de la matriz de riesgos y controles, una fase de revisión de esos controles, así como un plan de pruebas, ¿vale? Y el resultado de ese plan de pruebas. Estas son las fases que yo puedo definir en mi trabajo. Puedo eliminar alguna fase de revisión si quiero y el sistema me permitirá, por ejemplo, añadir documentación como yo estime oportuno. Si bajamos a cualquiera de los detalles, en esta documentación es importante resaltar que podemos recoger no solo la información que necesitemos dentro de la aplicación, sino cualquier información que ya tuviéramos desarrollada. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver. También la podemos recoger, adjuntar. Y una de las cosas más importantes sería el conocer o saber que tengo la capacidad de cambiar esta documentación adjunta directamente desde la propia aplicación, guardando un historial de versiones, ¿vale? Esto es importante. Con lo cual, puedo diseñar mis matrices de forma detallada y el sistema después me va a permitir desplegar esas matrices a través de la organización, ¿vale? Si, por ejemplo, vamos aquí, simplemente comentaros que en el propio sistema puedo generar mi estructura organizativa, ¿vale? Este es un ejemplo, para después poder trabajar con ella o ir clasificando la información relevante en las diferentes unidades organizativas con objeto de, en un informe, poder luego obtener la información por cualquiera de las unidades organizativas. También comentaros que en sí cualquier trabajo que desarrollemos con nuestro planteamiento, ¿vale?, estará definido en alguna unidad organizativa existente para hacer acopio de las respuestas en cuanto a las evaluaciones que vayamos a realizar en términos de riesgos y en términos de controles. ¿Vale? Este sería el contenido, es decir, la matriz, donde tengo los riesgos, controles, pero si digamos el día a día de nuestra solución será lo que es la evaluación tanto de riesgos como de controles. ¿Esto cómo lo desarrollaremos? Por ejemplo, si nos vamos a este ejemplo, podemos ver aquí un compliance penal, donde tenemos diferentes unidades organizativas dentro de nuestra compañía. Y lo que podríamos, para realizar la evaluación, si entramos al detalle de cualquiera de ellas, lo que veremos es, como os comentaba antes, pues, por ejemplo, vamos aquí a dar los procesos, los diferentes procesos que hemos definido. En este ejemplo, dentro de estos procesos podríamos ir pues, a las diferentes fases, como os enseñaba anteriormente. Vamos a ir a la matriz de control de riesgos y controles, perdón. De esta manera vemos, por ejemplo, que hemos cambiado las nomenclaturas. En vez de riesgos hemos utilizado delito, al tratarse de un compliance penal. Esta sería la matriz de esos delitos o riesgos junto con los controles. Tenemos la lista de delitos y la lista de controles asociada al proceso. ¿Vale? Y la matriz se confecciona dentro del sistema al asociar un delito con un control, ¿vale? De forma que podemos establecer qué porcentaje de cobertura tiene el control sobre el riesgo. Esto nos va a ayudar a que el sistema vaya mitigando automáticamente en función de la efectividad de los controles. Interesante dentro de la solución, 3 formas de evaluar a través de la propia solución, ¿vale? Como podemos observar aquí, si yo entro en este riesgo, recordemos que estoy dentro de mi proceso, estoy revisando uno de los procesos y en este caso, uno de los riesgos, ¿vale? Y aquí tenemos la ficha de los riesgos con su título y su descripción. Todos los textos te permite tener formato muy interesante de cara a luego emitir un informe final, ya tienes todo el texto formateado y la evaluación se puede suceder dentro de lo que es la solución, ¿vale? No hay ningún problema. Establezco qué nivel de evaluación quiero para el riesgo en cuanto a probabilidad y este sería el primer método. Segundo método, todos los conceptos que estamos manejando a través de la aplicación, justo debajo, ¿vale?, cuenta con más apartados, ¿vale?, que es la interacción que tiene, en este caso, el riesgo con diferentes apartados de la aplicación. Es decir, yo simplemente suministro información a la solución y la solución me va integrando esa información. De tal manera que si yo he establecido un proyecto analítico donde consulto excepciones en algún apartado y de esas excepciones obtenidas dibujo un indicador, por ejemplo, véase, este es el caso, solo tengo que enlazar ese indicador con mi ficha del riesgo.
¿vale? En este caso este es el indicador, de tal manera que después, en vez de elegir una probabilidad de forma, digamos, manual, lo que podría hacer es elegir, en este caso, por ejemplo, el impacto, que fuera hecho de forma automática, en base a alguna medida. Entonces, programo el impacto en base a la medida y solo tengo que establecer los umbrales, ¿vale?, para cada nivel. Y en función del resultado de la medida, el sistema me devolverá, en este caso, pues el impacto correspondiente. Esta es la segunda forma de evaluar de forma automática, ¿vale? Con lo cual, no solo se trata de una aplicación para gestionar las cosas, sino también nos permite automatizar esa gestión a través de los resultados analíticos, de esos indicadores, y también nos va a ayudar a automatizar esa gestión a través del envío de cuestionarios a los diferentes interlocutores. Cuando hablamos de control interno, los interlocutores son los propietarios, por ejemplo, de los controles, o pueden ser también los propietarios de los riesgos. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, de auditoría, los interlocutores serán los auditados. Bien, con todas estas personas podremos interactuar a través de cuestionarios. El sistema dispone de la posibilidad de diseñar cuestionarios, los podemos diseñar nosotros, son bastante sencillos de diseñar, y lo que nos va a ayudar a qué es, a que podamos, por ejemplo, crear nuestras propias evaluaciones. En este ejemplo podemos crear una evaluación de controles. Este sería el tercer método. A través del envío de cuestionarios vamos a seleccionar de nuestra biblioteca cuestionarios diseñados por nosotros. Pues vamos a diseñar uno, por ejemplo, esta evaluación de controles 2024. A ver, ¿vale? Aquí el sistema nos presenta los diferentes controles que tenemos y aquí podríamos nosotros hacer clic en uno o dos controles, hacer clic en todo el proceso, seleccionándose los diferentes controles, o incluso seleccionando todos los procesos que tengo con todos los controles para comenzar la evaluación. Vamos a hacer un ejemplo con estos dos. Aquí, si veis, recoge el responsable del control al que le voy a enviar el cuestionario. Todo esto está predefinido en ese contenido previo que os decía, que nos permitía el sistema definir nuestra matriz, riesgos, controles, incluso una vez que lo desplegamos a través de la organización, identificar los responsables para que ya cuando vayamos a hacer el envío de esa evaluación pues sea directo y nos aporta aquí, digamos, los responsables directamente y podemos hacer el envío para esa evaluación de controles. Comentaros, sin más, si yo voy aquí, veré qué controles estoy evaluando, quién es el responsable y aquí veremos cómo el sistema me va notificando cada vez que un responsable me contesta. Con el envío de preparación de esta encuesta de evaluación, lo que hemos hecho ha sido básicamente pues hacer que el sistema automáticamente envíe un correo electrónico, ¿vale? Vamos a ver si me llega a la plataforma y consigo mostraros aquí el correo. Bueno, mientras me llega, tengo aquí uno de ejemplo. Este sería el típico correo electrónico que llegaría, no me ha llegado ahí, ¿verdad? Y como podéis observar, pues aquí viene bueno, justo este, he elegido una encuesta que no quería elegir, pero bueno. Sería el correo electrónico similar a este, ¿vale? Con los controles, ¿vale? Con sus enlaces, con la información del control, ¿vale? Para poder responder. Basta con hacer clic aquí en la respuesta. ¿Vale? Para que el sistema nos muestre el cuestionario. Fijaros que nos aporta la herramienta la posibilidad de que una vez que hemos diseñado nuestra matriz, tenemos todo el detalle referente al control con sus atributos. Recordamos que podemos añadir los atributos que necesitemos al control, toda la información necesaria en esa preparación inicial que hemos hecho y ese despliegue para que luego el cuestionario pueda ser lo más simple y sencillo, pues, ¿vale? En el sentido de que en el propio cuestionario podemos poner unas instrucciones para que haya una respuesta y aquí en el control simplemente, o sea, contestaremos si ha sido efectivo, si ha habido debilidades o no. En este caso, si decimos que no, aparecen los comentarios. Si decimos, podemos poner aquí, ¿vale?, los comentarios pertinentes, adjuntar documentación que sustente mi respuesta, ¿vale?, y enviar esta respuesta. Con lo cual,
Con esto lo que queremos decir es que el sistema nos ayuda a ese tratamiento a través de la autoevaluación de controles del riesgo, ¿vale? Con el envío de cuestionarios y en la supervisión y seguimiento de esta evaluación de controles, ¿vale? Bueno, dicho esto, cualquier control que haya sido revisado, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tendremos aquí, en lo que es la revisión de los controles, pues ese seguimiento de si ha habido controles efectivos, no efectivos, en función de las respuestas, ¿vale? Y podremos ir a revisar esa efectividad del control. En caso de que el control no haya sido correcto, pues el sistema nos permitirá, nos alertará aquí de que ha habido fallos detectados en función de la respuesta y nos permitirá lanzar una no conformidad o una incidencia. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante de toda esta gestión? La ayuda a través de la autoevaluación de controles, la ayuda a través de la automatización, evidentemente a través de la propia aplicación, y sobre todo la ayuda que el sistema nos brinda en lo que es la correlación entre los diferentes apartados, ¿vale? De tal manera que yo puedo hacer aquí radiografía del control y conocer perfectamente en qué momento estoy, en qué lugar estoy, en control con sus atributos, qué revisiones está teniendo el control y qué delitos asociados tiene, así como los requisitos asignados si es que este control está relacionado con alguna norma, ¿vale? De la que ahora hablaremos. Esas serían las tres formas de evaluar, ¿vale? Sin más, comentaros también que en la parte de lo que es auditoría, si entramos dentro de cualquier gestión de auditoría, en nuestra revisión de los trabajos, ¿vale? Lo que podemos ver es cómo podemos recoger información de proyectos donde haya habido una evaluación de controles y como auditores realizar nuestras pruebas o nuestros resultados. De tal manera, ¿vale? Que desde, digamos, la revisión de esa efectividad de los controles podemos tener una respuesta y después de nuestra auditoría otra diferente, ¿vale? Esto nos va a permitir conocer el grado de avance, ¿vale? De ese aseguramiento que estamos tratando, de tal manera que si, por ejemplo, vamos a los diferentes procesos, pues podremos ver el nivel de aseguramiento que vamos obteniendo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo en función de la efectividad de los controles. Recordemos que tenemos el riesgo mínimamente evaluado, en función de la efectividad de los controles irá mermando nuestra calificación de riesgo residual. Y de esta manera no solo vamos a ver ese cumplimiento, ese nivel de aseguramiento por parte de cada proceso, sino también a nivel global, ¿vale? De lo que es la auditoría que estemos realizando. Y como no, simplemente comentaros que podemos emitir nuestro informe de auditoría también desde el propio sistema, ¿vale? Si nos vamos a paneles de trabajo de apoyo, una cosa importante, toda la documentación adjunta al proyecto la tenemos aquí recogida por diferentes áreas y el informe de auditoría se puede emitir directamente aquí desde la propia aplicación, ¿vale? Esto en cuanto a la auditoría interna. Sabemos cómo vemos la fase de control interno, digamos, de evaluación de controles y la fase de auditoría con nuestra revisión después de nuestro testing y pruebas. Y comentaros también que respecto a las auditorías disponemos de lo que es la posibilidad de hacer ese plan de auditoría, es decir, hablamos siempre de una única solución donde poder dar respuesta pues, a las diferentes auditorías, cobertura de nuestro universo auditable. ¿Recordáis las entidades que habíamos visto antes que podíamos estructurar como estimábamos oportuno? Pues si hablamos de esa cobertura a través de nuestra unidad organizativa, la podríamos ver aquí, ¿vale? Para dar respuesta a la auditoría. Y comentaros también de cara, por ejemplo, a las incidencias, al seguimiento, a esa hoja de ruta posterior a la auditoría, ¿vale? Sí que me gustaría destacar de nuevo cómo el sistema nos permite, por ejemplo, si vamos a cualquier auditoría, dentro de las incidencias o no conformidades, dependiendo de cómo las hayamos llamado, podemos hacer una revisión de si están abiertos o no están abiertos para hacer el seguimiento. Si vamos a cualquier incidencia, vamos a ver tres fases, ¿vale? Que estamos viendo aquí, entre lo que es aprobaciones, que es la detección del hallazgo o no conformidad, ¿vale? Con su descripción, recomendación, etcétera. Y también el seguimiento a esa incidencia con el plan de acción que se haya definido y las diferentes tareas relacionadas con el plan de acción, pudiendo asignar un responsable y pudiendo hacer un seguimiento de esos planes de acción, que es lo que podemos comunicar también al Consejo, ¿vale? A través de los informes que comentábamos.
Y importante, el sistema interactúa con esos interlocutores, aunque no tengan acceso a la aplicación. Yo puedo comunicarme a través de la aplicación con ellos reciben un correo electrónico con un enlace con los que interactúan conmigo, sin necesidad de entrar a la aplicación, ¿vale? De tal manera que yo aquí veo las respuestas que me está dando cualquier persona y puedo entrar en estas diferentes tareas, ¿vale? Y tanto volver a recordar la notificación, incluso enviar un recordatorio semanal programado o hacer el seguimiento de la incidencia, que el propio sistema me va a permitir establecer o tener un diálogo con el responsable, adjuntar documentos, ¿vale? Incluso cambiar el estado de esta incidencia, perdón, de este plan de acción, de esta acción. Con lo cual, como podéis ver, es una solución única que une a los interlocutores con el equipo de auditoría interna, de control interno, de penal, de SIF, es decir, y no solo une a las personas o al equipo humano, sino también une toda la información que estamos intentando ver en el sistema y como podéis ver está en conformidad que yo puedo estar revisando porque está abierta. En cualquier momento puedo preguntarle al sistema, ¿y esto conformidad dónde se detectó? Y directamente hacer clic ahí en el control donde se detectó para que el sistema me envíe directamente a donde se hizo la evaluación de esta efectividad y donde efectivamente se notificó aquí la no conformidad. ¿Vale? Pues como os decía, no solo va a relacionar toda la información, sino, por ejemplo, en cuanto a aspectos normativos, yo puedo cargar cualquier norma. Aquí tengo un montón de normas. Vamos a centrarnos solo en una y ver cómo directamente en esta norma me permite hacer la revisión de cuántos puntos tengo aplicables, cuántos me faltan por revisar, cuáles están cubiertos, cuáles no son aplicables. Y en este compliance penal de ejemplo normativo podemos ver los diferentes puntos de la norma, podemos ir a cualquier apartado y, por ejemplo, voy a ver este que tiene un asunto detectado. De nuevo el sistema me permite unir la parte normativa, donde yo doy, como podéis observar aquí, mi respuesta de cobertura, con el sustento de esa respuesta. Yo puedo decir que cubro este punto, pero también puedo soportarlo relacionando controles con los que estoy trabajando, de tal manera que aquí, por ejemplo, veis un control, podéis observar cómo tengo los resultados de ese control, 2 aprobado, 1 fallido y un asunto detectado. Este fallido me llama la atención, con lo cual puedo bajar al control y aquí, donde diseñé yo mi matriz, en el marco, puedo observar el control y el sistema me está diciendo dónde se está utilizando el control, detectando ese fallo y pudiendo navegar en qué unidad organizativa está fallando este control. De tal manera que me lleva de nuevo al proyecto donde estoy trabajando este control. Esto se trata de un compliance penal, ¿vale? Y aquí puedo ver la ejecución efectiva del control y de nuevo ver exactamente, tengo una incidencia aquí detectada, dice que el control no ha sido implantado de forma eficaz y aquí tengo la respuesta, ¿vale? De esa ineficacia. Así como puedo observar, digamos, la incidencia creada y demás. Todo esto me va a permitir, como os decía, a través de la herramienta, pues hacer un seguimiento, por ejemplo, de las recomendaciones que podemos tener en curso, ¿vale? Este es un ejemplo, cómo podría yo graficar las recomendaciones a través de diferentes rangos en la temporalidad, ¿vale? Cómo podría graficarlas también en función de su criticidad, en función de su estado. Y aquí podría tener, por ejemplo, de todos los proyectos en los que estoy trabajando, donde están detectadas esas incidencias, esos hallazgos. Aparece muy pequeño, ¿por qué? Porque lo que me interesa del informe es poder filtrar, por ejemplo, por aquellos niveles de recomendaciones altas, de tal manera que esta tabla me devuelva los proyectos o trabajos donde están involucradas esas incidencias. ¿Vale? Y de nuevo, con estos informes que os estoy mostrando que se pueden diseñar, también podemos ir al centro de actividades. ¿Vale? Este es otro informe, por ejemplo, de cumplimiento penal, donde puedo tener un mapa de calor aquí por niveles, por delitos. Aquí diferentes mapas de impactos y probabilidades. ¿Vale? Y lo que os comentaba, pues bueno, pues, sin más, esa repercusión que tiene la no efectividad de los controles, por ejemplo, el impacto que tiene sobre los riesgos, 6 riesgos afectados, aquí estarían los riesgos con diferentes calificaciones, ¿vale? Ordenadas de mayor riesgo inherente a menor. ¿Vale? Pues esto es un poco las posibilidades que me ofrece la aplicación, incluso la posibilidad de hacer una monitorización continua de controles. ¿Vale? Podría, gracias a la solución analítica, poder definir diferentes controles e ir monitorizándolos en el tiempo
en función de las excepciones detectadas. También comentaros, la aplicación cuenta con el centro de actividades, que es el que me va a permitir publicar donde habíamos comenzado la sesión, en Boards, ¿vale? Estos resultados, ¿vale? Es decir, aquí yo puedo publicar estos gráficos que veis aquí. Aquí estamos tratando, por ejemplo, diferentes asuntos, incidencias, hallazgos. Recordad que las nomenclaturas se pueden cambiar. De la misma manera, por ejemplo, aquí tenemos las acciones, creo que las tengo aquí abiertas, ¿vale? Y de la misma manera tendría aquí pues, el nivel de riesgo inherente residual de los proyectos, ¿vale? Y este sería otra vez la parte de resultados o de informe que yo podría trasladar al inicio de la sesión que habíamos visto, ¿vale? Bueno, se me ha ido ya la sesión en Boards, ¿vale? Pues esto es todo un poco lo que quería comentaros como ayuda a las tres líneas, tanto al control interno, la definición de esos controles asociados a los procesos, a riesgos para la identificación de los riesgos inherentes, ¿vale? Y la preparación de las matrices y, evidentemente, auditoría interna para esa revisión posterior. Y, como no, pues la comunicación que podéis tener con el Consejo a través de esta solución unificada, Diligent One. Muchas gracias, Koldo. Bueno, nos quedan unos pocos minutos hasta la 1. Nos llegaba alguna pregunta que voy a tratar de responder. Bueno, una muy sencilla, que si vamos a enviaros la presentación, sí, os enviaremos la presentación junto con el link del vídeo en cuanto lo tengamos disponible. Y bueno, la presentación se puede enviar, la demo no se puede mandar, pero por supuesto estamos a la disposición de todas vuestras organizaciones. Si en algún momento queréis tener una reunión para ver la plataforma, algún aspecto detallado, alguna parte que os interese, estaremos encantados de tener una reunión monográfica con cualquiera de las organizaciones de los que estáis aquí para poder verlo. Nos llega otra pregunta también en relación con qué esfuerzo puede suponer la implantación de una solución como esta. A ver, nosotros, por la experiencia que tenemos, el esfuerzo no es muy grande. Hay una cosa muy importante, y es que las implantaciones que hacemos con este tipo de soluciones son siempre implantaciones muy mano a mano con el cliente, con los usuarios específicamente. No son implantaciones que requieran participación de IT, salvo por alguna cosa muy concreta, que puede ser pues, temas de gestión de usuarios, etcétera, gestión de licencias, pero luego lo que es la implantación de la solución se hace entre 2 y 4 meses con una participación no al 100%, o sea, lo que hacemos es ir interactuando con el cliente para que desde el primer momento garanticemos la transferencia del conocimiento, y lo que hacemos es, pues, con una especie de metodologías ágiles, ir implantando los casos de uso que cubran todas las funcionalidades requeridas, etcétera, y bueno, pues son bastante sencillas. Y esto lo hilo con otra pregunta que es acerca de si es una solución cloud, y la respuesta es sí. O sea, es una solución 100% SaaS, bueno, 100% entre comillas por una cosa que puntualizo ahora. La plataforma es SaaS en suscripción, con mucha flexibilidad para hacerla escalable, que eso es una gran ventaja. O sea, toda la funcionalidad que ha enseñado Koldo, pues es el core, pero bueno, tenemos distintas aplicaciones dentro de la plataforma. Una es la específica de control interno con todos los procesos de auditoría, gestión de riesgos, mapas de cumplimiento, y luego tenemos la de gestión del consejo. Se puede hacer escalable. Y comentaba que es 100% SaaS entre comillas porque hay un componente que sí son premises, como es lógico, que es la parte de Analytics, y lo hilo a su vez con otra pregunta más que nos llegaba acerca de posibles ventajas que puede tener la solución de Diligent con otras que hay en el mercado y que seguramente conoceréis o tendréis implantadas, que es, entre otras ventajas, la integración que tiene de ACL, que muchos de vosotros lo conocéis también. La plataforma viene ya con toda la funcionalidad de Analytics de ACL dentro de Diligent, y esta parte evidentemente está instalada o está implantada on-premises por todo el tema de tratamiento masivo de datos, de confidencialidad de la información, etcétera. Y solo los resultados finales son los que a través de la propia plataforma podemos llevar para el aseguramiento a los procesos de control interno mediante resultados finales de las pruebas sustantivas, KPIs y cualquier cosa que tengamos que integrar en los procesos de gestión de auditoría, fundamentalmente de medición de los riesgos y al final de reporting al Consejo de Administración o donde corresponda. Y esta última pregunta que nos hacíais o que nos hacía alguien acerca de las posibles ventajas que tiene, pues bueno, ya lo ha explicado Koldo. O sea, es una plataforma totalmente integrada que cubre todos los procesos de control interno y que permite de alguna manera, mediante un montón de funcionalidades colaborativas,
integrar a las distintas líneas del modelo que antes llamábamos de defensa y que ya no llamamos de defensa, sino precisamente de colaboración entre estas tres líneas para dar respuesta a la necesidad de gestión de riesgo que tenemos dentro de la organización. Aporta mucha visibilidad y transparencia con toda la capacidad que tiene de reporting y de tener resultados que podemos enseñar de manera automática. Por supuesto, toda esta integración que comentaba con cualquier fuente de información dentro de la casa o dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y por supuesto, pues al final con la integración dentro de los distintos productos de Diligent dentro de esta plataforma para acabar incluso reportando al comité de dirección o al consejo de administración. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más por aquí, me parece que no. Y estamos casi fuera de tiempo. Una vez más, bueno, daros las gracias por el interés y a vuestra disposición. En los correos que os enviaremos con el link que os comentábamos y con la presentación, pondremos nuestros contactos por si tenéis cualquier duda o cualquier necesidad, estamos a vuestra disposición.